¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me da gusto decir eso, familia de los grupos Crece, porque realmente somos familia. De hecho, estamos en la serie Somos Familia. Soy Pipe del Castillo, para los que no tenemos el placer de conocernos. Ahora estamos al frente de lo que son los grupos Crece, como parte de la familia de Trigo y Miel, porque quiero decirte que los grupos Crece son parte de una iglesia, de una congregación llamada Trigo y Miel, donde enseñamos principios que transforman vidas. Y en esta serie tenemos como propósito que cada vez entendamos más que más allá de solo tener en la vida una familia física, Dios ha preparado una familia espiritual a través de un grupo Crece que forma parte de una congregación o una iglesia, y que al mismo tiempo Trigo y Miel forma parte de la iglesia de Dios que está descrita en la Biblia. Así que quiero que volvamos a decir lo que hemos dicho cada sesión durante las últimas 3 o 4, donde vamos a decir: ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de Trigo y Miel. Vamos a decirlo juntos. Ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de Trigo y Miel. Porque ya lo explicábamos el por qué. Y esta verdad, este principio de ser una familia espiritual en el grupo Crece está basado en varias verdades que se encuentran en la Biblia, pero específicamente quiero resaltarlo en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de Hechos, donde hemos estado meditando ya por varias semanas en solo una palabra de este verso, aunque yo quiero animarte a que, si tú quieres, puedes estudiar las demás palabras, porque hay mucha enseñanza. Es un verso muy profundo que nos enseña qué es lo que hace a una comunidad de creyentes fuerte. Hechos 2:42 entonces dice, en la tradicional Reina Valera 60, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es lo que estamos hablando, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente, para ustedes quiero volver a leerlo, pero ahora, o más bien hablar de este verso en la Nueva Traducción Viviente, una versión más moderna que le da otro enfoque a ciertas verdades que están en este verso. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, que tiene que ver con doctrina, a la comunión fraternal, que tiene que ver con esta comunión de la que hemos estado hablando unos con otros, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. 4 cosas en las que debemos perseverar, pero principalmente estamos hablando en esta serie de la comunión, porque la comunión es un factor que nos ayuda a ser familia. Comunión, nos recuerdo el día de hoy, que tiene que ver, o viene del griego koinonia, que tiene que ver con muchas definiciones, ya hemos hablado varias de ellas. Tiene que ver con una relación estrecha de la confraternidad, del compartir cosas, de participar, de unirnos, de ayudar, y quiero enfatizar en esta ocasión esta palabra que es de la definición de koinonia para el español: contribución. Digan conmigo: contribución. Contribuir tiene que ver con participar de una manera, traer algo para poder sumar a un bien común, un propósito común donde todo se une. Y para eso quiero hablar precisamente de una aplicación de esta palabra contribución dentro de un grupo Crece, dentro de una familia, dentro de una congregación, y es el hecho de comer juntos. Digan conmigo: comer juntos. Y eso es algo que nos gusta como personas. ¿A quién no le gusta la comida, verdad? Bueno, especialmente en México, con tanta variedad tan rica, comer juntos. Y ahora, no solamente es el hecho de comer juntos, sino aprender a compartir esos momentos, todo lo que sucede alrededor de la comida, compartir las comidas juntos. Repito lo que dice Hechos 2:42 en la Nueva Traducción Viviente, aunándolo, dice: y participaban juntos en las comidas, que tiene que ver precisamente con esta koinonia. Y es que, familia, está comprobado que el tiempo de compartir los alimentos une. Está comprobado que con quien tú, de una manera intencional, a veces subconsciente, ¿verdad?, que no nos damos cuenta, pero compartimos los alimentos, comemos con esas personas, une o determina haciendo lazos con esa persona. Especialmente cuando hablamos que este acto se da en un ambiente de una casa, de un hogar, como el caso del día de hoy, en un grupo Crece. De ahí que
vemos que muchos profesionales han encontrado verdades y principios de esto, del ambiente, de la casa, de lo importante, y han desarrollado estrategias para poder vender más, para poder hacer que más personas se sientan identificados con su marca, entre otras cosas. Por ejemplo, muchos restaurantes buscan hacer el ambiente del restaurante, no la típica silla o mesas de cierta marca de refrescos o de cierta cervecera, ¿verdad? Ahí ya donde tú llegas y comemos y todo eso, y está bien, hay un ambiente y al final comes, pero hay lugares especiales donde te crean un ambiente, una atmósfera, ciertas paredes pintadas con muchos cuadros, la mesa, cómo sirven los alimentos, hasta el olor al lugar, todo que te recuerde algo hogareño, algo cálido para que te sientas identificados. De hecho, algunas cafeterías, entre ellas una de las más famosas, la de la Sirena Verde, si tú sabes a lo que me refiero, bueno, aquella cafetería no es exitosa por la calidad de su café, es exitosa realmente en su modelo de negocio por el ambiente que te crean alrededor del café, la experiencia que te crean alrededor del café, que tiene que ver con algo personal, algo íntimo, cómo están las sillas, cómo acomodan los sillones, cómo está la luz, cómo está el clima, todo para que te sientas en casa y ahí disfrutar un alimento. Estas empresas, estas marcas han visto este potencial que lo describe la Biblia, que es tan importante el participar juntos en las comidas para generar esta comunión. Comer y compartir alimentos con otros, entonces, familia, escucha, es más espiritual de lo que pensamos. No es algo al azar. Dios pudo hacernos seres que vivieran simplemente así, como no sé, como respiraran y ya estuviéramos satisfechos y plenos, pero Dios creó la comida para generar un ambiente de comunión, de placer, de interacción. Es más espiritual entonces el compartir los alimentos con alguien de lo que pensamos. El hecho de compartir esos alimentos, repito, crea vínculos, crea momentos especiales, crea experiencias. Esto de verdad es tan significativa que la misma Biblia, la misma palabra de Dios relata y especifica o no pasa por alto el detalle de que Jesús practicaba la comunión o fortalecía la comunión con sus discípulos y con otras personas a través de compartir alimentos. Y algo que Jesús hacía. Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19 dice, está hablando Jesús, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, porque era una expresión que Jesús usaba para referirse a sí mismo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, en el contexto está hablando está dando un enfoque diferente, pero la verdad que quiero resaltar es que aquí dice que ya era tanto la convivencia, tantas las veces que Jesús pasaba comiendo con personas, con sus discípulos, que lo veían comiendo, compartiendo los alimentos, que ya lo habían etiquetado. Ya lo categorizaban, ya le decían, el comilón, el bebedor de vino, ¿verdad? O sea, era algo que hacía tan frecuentemente que ya lo habían etiquetado en su manera de referirse a él. Significa que era algo que él hacía constantemente. Ahora, Jesús nada lo hacía por azar, todo lo que Jesús hacía era intencional. Tanto así que hay en la Biblia muchas de las palabras significativas de Jesús, incluso varios de los hechos relatados significativos de los cuales hemos sido bendecidos, hemos sido enseñados, pasaron alrededor de un tiempo de comunión o compartir los alimentos con alguien más. Déjame recordarte algunos de ellos. Por ejemplo, las bodas de Caná, donde dice Juan capítulo 2 que Jesús fue invitado a unas bodas y bueno, en la boda estaban comiendo y estaban bebiendo vino, ¿verdad? Y entonces se acabó el vino y entonces ahí Jesús hace un milagro donde agarra unas jarras de agua, le pide a unas personas que llenen unas jarras de agua, unos tinacos gigantes y entonces convierte el agua en vino, pero todo ese contexto sucedió en una boda donde estaban compartiendo ¿qué? Alimentos. Hay milagros que suceden en el ambiente donde compartimos alimentos y tenemos comunión.
Otras de las veces, ¿verdad? Habla de que Jesús había sido invitado en honor, o lo habían invitado a la casa de un fariseo o la casa de alguien, y sentado a la mesa compartiendo alimentos, llegó María en una de las ocasiones, otra mujer pecadora que dice uno de los evangelios, y ungieron a Jesús. Y todo eso sucedió en un contexto donde estaban compartiendo los alimentos, donde aprendemos tantas cosas tan preciosas acerca de la adoración. Juan capítulo 11 y 12 habla precisamente de eso, lo que sucedió, y todo eso alrededor de esta parte, comunión en compartiendo los alimentos. Y no está de más hablar o mencionar la Santa Cena, o también conocido como la Última Cena, donde ahí la Biblia nos habla de tantas cosas que Jesús enseñó, mencionó. Él habló del servicio, y fue cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, donde habló de la venida del Espíritu Santo. Son de los pasajes donde más Jesús habla del Espíritu Santo, capítulo 14 y 16, donde habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida, donde hablan yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todas esas palabras fueron dichas alrededor de un tiempo de compartir alimentos y comunión. ¡Wow! Entonces eso es muy significativo. Hay muchas cosas que suceden espirituales cuando compartimos los alimentos con otros. Se dan pláticas, se dan momentos, se dan enseñanzas, hay milagros de restauración, perdón. Hay tantas cosas, por eso es algo que no debemos de dejar de hacer para que la comunión se fortalezca. Ahora quiero llamar la atención un poquito más en el versículo 19 de Mateo 11, donde dice que después dicen, Jesús, viene el Hijo del Hombre, y le dicen, aquí este es comilón y bebedor de vino, y luego dice, amigo de publicano y de pecadores. Fíjate que era tanta la comunión, tanta, vamos a decirlo así, perdón la expresión, la comedera de Jesús con otras personas, y en este caso publicanos y pecadores, que ya le decían, es su amigo. Es cercano. Lo que nos habla y resalta un hecho, familia, cuando tú y yo compartimos alimentos con alguien, nos llega a ser tan cercanos que podemos hacer la alianza, la relación tan cercana como un amigo. Y recordando lo que dice la palabra de Dios, que a veces hay amigos que son más cercanos que la misma familia. Fíjate qué tan significativo es el compartir los alimentos con alguien, que se puede hacer un vínculo tan estrecho como el de la amistad. Por eso es tan importante. Y no menospreciar o pasar por alto algo tan cotidiano pero tan poderoso y espiritual: compartir el pan con los demás, compartir los alimentos con los demás. Y esta es una verdad que yo considero que como mexicanos ha fortalecido a muchas familias. Creo que la cultura mexicana en su mayoría tiene este detalle tan lindo de que todavía las familias procuran comer juntas, ¿no? Pasar tiempos juntos, o las comidas familiares son importantísimas. Ahí casi te crucifican, te desheredan, ¿verdad? Si tú no vas a la comida familiar, porque es algo muy significativo y muy importante. Y es verdad, es muy importante. Ahora, sé que se han trastornado y luego pasan muchas cosas feas, ¿verdad? En las comidas, cuando no hay un propósito en Dios, cuando no estamos unidos a causa de Dios y que Él es el vínculo principal que nos une. Pero bueno, al final el punto es que tú y yo podemos aplicar el mismo principio para tener un resultado mejor. Por eso, de manera personal, yo soy un promotor de que las familias convivan, coman juntos. Es algo que yo procuro, es algo que yo busco, siempre llegar a comer a mi casa, tener un tiempo de compartir los alimentos, porque ahí suceden muchas cosas. La cocina, dicen por ahí, es el lugar donde más conversaciones significativas a veces se dan, porque es lo que genera el compartir los alimentos juntos, esa comunión. Y es algo que el ritmo de vida de este tiempo nos quiere quitar, nos quiere hacer que cada vez lo busquemos menos y pensemos que no es tan importante. Pero yo quiero decirte el día de hoy, de parte de Dios, es muy importante. Por eso es algo que yo quiero invitarte a practicar y ser intencional en el grupo Crece. Ahora, no solamente en el grupo Crece, claro, porque aquí estamos como una familia espiritual, pero también lo puedes aplicar y llevarlo a tu casa, a tu propia vida. Yo le doy gracias a Dios porque de verdad, desde chiquito yo recuerdo a mi mamá que ella nos obligaba a esperar a mi papá para comer. Y aunque a veces mi papá se le atravesaba algo y llegaba un poco más tarde y lo que sea, qué bien nos hizo el aprender a tener tiempos con mis papás. Recuerdo mucho en un tiempo de comida donde mis papás nos dijeron: hemos decidido
entregarle a Jesús nuestra casa. Mis papás, después de muchos años, lograron pagar su casa y Dios en un tiempo de promesas les movió aquí para juntar fondos para la congregación donde estamos, a vender su casa, la casa que por años pagaron, dijo, ya la habían terminado de pagar, dijo, y dijeron, hijos, queremos decirles que Dios puso en nuestro corazón esto, y estamos en la comida, fue un momento significativo, y ellos nos dijeron, recuerdo mucho, pero sabemos que Dios siempre es bueno, así que juntos como familia vamos a pedirle a Dios una casa como nos gustaría. Y entonces nos empezaron a preguntar a cada uno de mis hermanos, ¿qué es lo que te gustaría a ti para la nueva casa que Dios nos va a dar? Porque esta casa ya le va a pertenecer a Jesús. Bueno, fue en ese contexto donde sucedió eso y bueno, me acuerdo que cada uno dijo, dije, una casa que tenga cochera para meter mi carro, porque en ese entonces ya tenía la bendición de tener un auto y ya me iba a la escuela yo solo, pero muchas veces me llovía y me mojaba, me resbalé en la pensión y bueno, todo eso. Yo quería eso, ¿verdad? Fue una respuesta muy sencilla. Mi hermana me dijo un jardín grande para tener un perro. Así cada quien dijo algo. Y ¿sabes qué fue lo más hermoso? Que fue en un tiempo de compartir los alimentos que se dio esta plática y esta oración que hicimos a Jesús. Y después puedo decirte con alegría que Dios concedió eso y más. Dios nos bendijo con una casa donde lo que cada uno de la familia pidió, lo cumplió Dios y de una manera abundante. Porque cosas significativas pasan y te marcan en los tiempos de comida. Ahí se abre el corazón, ahí se comparten necesidades, se conocen necesidades, oramos unos por otros, ahí podemos compartir sueños, compartimos y sobre todo nos vemos el rostro, ¿no? Porque es algo tan significativo para tener comunión, vernos las caras. Entonces, ¿qué te quiero decir de una manera puntual y práctica el día de hoy? No menosprecies, que probablemente, y si no, los animo a que lo hagan. Después de esta enseñanza, van a orar, vamos a tener un tiempo para honrar a Dios con nuestros bienes, pero vamos a tener un tiempo para compartir alimentos. Es algo sencillo, es algo elaborado, es algo espiritual, es algo que nos une. Así que no digas, ya me voy, ya vine esto, ya me voy. No, busca esto que fortalece la comunión. Bueno, quiero cerrar con esto. Una pregunta, ¿puedes ser amigo de alguien con quien no comas? Yo creo que podemos ser amistosos, pero sin duda, si tú tienes un amigo cercano que lo valoras, vas a tener uno o muchos tiempos en los cuales tú compartas alimentos con él o con ella. Por eso, este es un principio que nos une. Y la comunión da lugar a algo todavía más elevado, que no es el tema, pero solamente lo menciono, la intimidad. Y la intimidad es el nivel o el grado más alto de comunión. Pero eso solamente se da cuando hemos aprendido a trabajar la comunión a través de la aplicación de compartir los alimentos unos con otros. Por eso, quiero animarles nuevamente a que lo hagan en sus casas, en sus familias, con aquellas personas que aman, pero sobre todo, ahorita que estamos con la familia espiritual, la familia de la fe, el grupo Crece, que pertenece a Trigo y Miel, lo hagamos. Porque en la comunión, en ese compartir los alimentos, nos vemos las caras. Hasta ves como frases, como en México dicen, en la forma de agarrar el taco, se nota quién es tragón. ¡Ay, jole! ¿Ah? Entonces ahí vas a ver, vas a conocer muchas cosas, vas a darte cuenta de otras, porque eso es lo que genera la comunión y eso es lo que da lugar el compartir los alimentos juntos. Vamos a tener al final, como lo hemos estado practicando, unas preguntas para aterrizar esto, ¿verdad? Para que podamos generar un ambiente de compartir y de comunión también, porque también es una manera de generar comunión. Así que no pasen por alto este tiempo y compartamos los alimentos y veámonos en la próxima sesión aquí en los grupos Crece para seguir creciendo en esta verdad de ser familia a través todavía de más principios de cómo practicar la comunión entre nosotros. Nos vemos, familia, les amo y ya estamos en contacto.